Hoy vamos a hablar de Bolivia, donde un solo decreto del gobierno ha puesto sobre la mesa una cuestión constitucional, pero de las grandes. Vamos a ver de qué va todo esto. Y todo gira en torno a una pregunta que, parece sencilla pero tiene miga. ¿Puede un gobierno por su cuenta y riesgo cambiar las leyes sobre impuestos sin pasar por el Parlamento? Ojo, porque aquí está el meollo de todo el asunto. Bueno, pues para entenderlo, vamos a poner la lupa sobre el decreto que ha liado todo este revuelo. Resulta que el gobierno boliviano tira de un decreto supremo, el 5503, y actúa, digamos que por libre. ¿La justificación oficial? Pues la que se suele usar en estos casos, que había una situación de necesidad y urgencia y que, claro, había que actuar ya. Vale, pero ¿qué dice este decreto exactamente? Pues no es poca cosa, ¿eh? Básicamente, crea sistemas tributarios nuevos, cambia los tipos impositivos y, aquí viene lo fuerte, pone un impuesto del 0%, cero para los fondos que se repatrien. Casi nada. Y es justo aquí, en este punto, donde la cosa empieza a chirriar, porque este decreto se da de bruces con un principio jurídico clave, el de reserva de ley. A ver, ¿y qué es eso de la reserva de ley? Pues dicho en plata, es una regla de oro de la Constitución que dice que hay temas sagrados, sobre todo los impuestos, que no se pueden tocar por decreto. Para eso hace falta una ley con todas las de la ley, o sea, aprobada en el Parlamento por quienes representan al pueblo. De hecho, hay una frase de La Fuente que lo clava, que lo resume a la perfección. Solo quienes representan al pueblo pueden poner o quitar cargas económicas. Un decreto, sin más, no puede ni crear impuestos ni perdonarlos. Más claro, agua. Venga, pues vamos al cara a cara. Decreto contra Constitución. A ver qué pasa. Y es que el choque es bastante directo. Fíjense, el decreto, por un lado, dice en su artículo 38, creo un sistema tributario nuevo. ¡Pum! Pero es que la Constitución dice en el 158 que eso solo lo puede hacer la Asamblea. Y hay más, ¿eh? El decreto dice, tasa impositiva del 0%. Vale, pero es que la Constitución, en el 323, deja clarísimo que los impuestos nacionales los tiene que aprobar la Asamblea sí o sí. Vamos, que parece que las piezas no terminan de encajar. Y lo importante de todo esto, lo crucial, es que no estamos hablando de una pequeña letra en un contrato. No. Esto va directo al corazón del sistema, a la separación de poderes, a ese equilibrio que tiene que haber entre quien gobierna y quien legisla, que es, al final, la base de un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué consecuencias podría tener todo esto? Bueno, pues, según el análisis que estamos viendo, los daños se podrían agrupar en dos grandes bloques, los económicos por un lado y los sociales por otro. Si hablamos de la pasta, el tema económico. El riesgo es que con ese impuesto cero se creen una especie de paraísos fiscales dentro del propio país. Imagínense el lío, una competencia totalmente desleal. Y claro, esto significa menos dinero para las arcas del Estado y además el peligro de firmar contratos que a la larga sean un mal negocio para Bolivia. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa a largo plazo, estamos hablando de que el decreto abre la puerta a firmar contratos que atan los recursos del país por 15 años. 15. Y todo esto, recordemos, sin que el Parlamento pueda decir ni pío. Y luego está el daño social, que es igual o más importante. Si el poder legislativo no puede controlar al gobierno, la democracia se resiente, es más débil. La gente pierde el derecho a saber qué se hace con su dinero, con los recursos de todos. Y se llega a argumentar que esto choca de frente con un principio de la Constitución boliviana, que es el de vivir bien, que no es otra cosa que buscar un reparto justo de la riqueza. Vale, todo esto puede sonar a un lío legal de mucho cuidado, pero la fuente que analizamos nos da una analogía, una comparación, que lo deja todo mucho más claro. Es buenísima. Imaginen la situación. El pueblo es el dueño de una casa, y para gestionarla tiene a la asamblea. Vale. El gobierno es el inquilino, está ahí de paso. De repente hay un problema gordo en la casa, una gotera enorme en el tejado, una crisis. ¿Y qué hace el inquilino? Pues en vez de llamar al dueño para ver qué hacen, coge, vende el garaje e hipoteca la casa para pagar el arreglo. A ver, la gotera está arreglada, sí, pero se ha pasado 3 pueblos. Se ha tomado unas atribuciones que no le correspondían como simple gestor temporal. Al final todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta clave, que resume toda esta tensión. ¿Cuándo hay una crisis de verdad? ¿Dónde se pinta la raya? ¿Dónde termina la acción necesaria? ¿Y dónde empieza el saltarse las reglas fundamentales del juego? La respuesta a eso, desde luego, va mucho más allá de una simple cuestión de impuestos.